12 horas 36 minutos. De inmediato vamos a iniciar un diálogo con Virginia Gómez de la Torre, querida amiga, que nos conocemos tantos años. ¿Cómo estás, Virginia? Muy buenas tardes. Si le activas el micrófono, Virginia. ¿Ahí me oyen? Ahí te oigo mejor, ahí te oigo. Bueno, ¿cómo Ya. estás? Bien, aquí trabajando un poquito. Bueno, entremos en materia. Van a iniciar una campaña denominada Podemos Elegir. Y la pregunta que me hago y que creo se hace todo el mundo es, ¿qué es lo que pueden elegir en el caso concreto del aborto? Porque no es una cuestión indiscriminada, me supongo. Virginia. No, no, bueno, podemos elegir es una frase que increpa a la sociedad diciéndole nosotras las mujeres que nos hemos quedado embarazadas producto de un crimen como es la violación, queremos elegir y debemos poder elegir no vivir una maternidad no deseada producto de este crimen. Y elegir en ese marco es elegir finalizar el embarazo a través de un aborto, que ahora es legal en caso de violación. Es solamente Esa en es la caso de traducción. violación, porque aquí dice salud y vida y violación. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Ah, Es sí, evidente, pero vale aclarar. sí, sí, sí. A Bueno, ver, la campaña Podemos Elegir también se refiere a las causalidades legales que tenemos en el país, que es el aborto es bastante más legal de lo que la gente piensa. Hay una causal que está en el Código Penal, en el artículo 150, que es que las mujeres pueden abortar en caso de que haya un peligro para su salud o su vida. Entonces, eso significa que en el sistema de salud las mujeres tienen que ser informadas de los riesgos que corren producto de un embarazo que curse con una enfermedad preexistente, que curse con algún problema en el producto gestacional, en el feto, en la placenta, qué sé yo, o su mismo cuerpo, ¿no? Que tiene alguna complicación. Eh, y en caso de violación, obviamente, en general, a todas las mujeres que han sido violadas, niñas, adolescentes, también es legal. La Corte Constitucional lo definió eso el año 2021, ¿no? Ya hemos cumplido 2 años de la sentencia de la Corte. ahora, evidentemente esto es una conquista de las mujeres, sin lugar a dudas, pero ¿cómo ha sido o se viene implementando esta conquista en los operadores de salud? Porque ahí es cuando se complica todo. Es decir, no hay la suficiente información como para que la gente sepa primero que tiene esos derechos y segundo para que se implementen los derechos y sean respetados. Sí, yo creo que ahí hay problemas a varios niveles. Un problema muy grande es que, y podemos entender por qué el Estado ecuatoriano, el gobierno actual, no ha hecho una campaña de información en relación a que el aborto es legal, no solo en caso de violación, sino en general en estas otras dos causales que son salud y vida. El gobierno no informa a la población de muchas cosas y por supuesto de esta menos. Entonces la gente no sabe, incluso proveedores de salud no saben o están confundidos esa es una falencia desde el Estado, aunque sí puedo certificar y valorar mucho los esfuerzos que hacen desde el ministerio en su programa de normatización para capacitar y para elaborar la normatización. Ese trabajo existe, pero ya una campaña masiva, una campaña que tenga bastantes recursos, que es un derecho de la población a estar informada, eso no existe, porque no creo que hay recursos para eso, para para el Ministerio de Salud. Entonces, en ese sentido, ese es un nivel, ¿no? Un nivel macro, un nivel que tiene que ver con las prioridades que el Estado le da a problemáticas como esta y avances como este. Yo no creo que al presidente Lazo le interese mucho que la gente sepa, las mujeres sepan, las niñas sepan que pueden abortar en caso de violación. Eh, lo otro es a nivel local, ¿no? Y a nivel más local, los gobiernos locales también tienen la obligación de hacer campañas de información y eso lo pueden hacer a través del mandato que tienen en relación a la ley en contra de la violencia que se implementa, se aplica a nivel de los gobiernos locales. Ahí hay un eje muy importante de esta ley que tiene que ver con campañas de información, trabajar el tema de la deconstrucción de patrones socioculturales, informar sobre las normativas, en fin, pero tampoco existe.
Los municipios tienen recursos limitados y tampoco es que tengan mucha información que tenga este contenido, ¿no? Y claro, la información que se tiene es a través de del movimiento social, de las organizaciones no gubernamentales, como en este caso o sea, hay todo un esfuerzo de las organizaciones que están en esta campaña que se llama Podemos Elegir. De paso, les invito a que entren a la página de Podemos Elegir, que entren al hashtag Podemos Elegir. Van a encontrar información respecto a cómo acceder a este derecho. Ahora, yo me imagino que los denominados, yo digo contradictoriamente, ¿no? Pro vida, los denominados grupos pro vida, estarán en contra de esta campaña Podemos Elegir, ¿no? Me supongo, no Sí, sé qué por pienses. supuesto. Los grupos antiderechos están en contra de los derechos no solo de las mujeres, en estos aspectos. En el aspecto de derechos sexuales y reproductivos están en contra y estuvieron muy en contra, incluso hasta hace poco, en el proceso de evaluación de la ley en contra de la violencia en la Asamblea, estaban en contra de la ley en contra de la violencia en la mujer. Estuvieron en contra. De hecho, las movilizaciones más grandes que ha habido en el país en contra de una propuesta de ley ha sido en esta, ¿no? Ujú. Y por supuesto están en contra de la despenalización del aborto por violación. Entonces, en ese sentido, pues, es importante decirlo que también tienen peso, ¿no? Y hay un poder en los estamentos estatales que impiden avanzar en estas propuestas de difusión, de operativización, de una ley que elaboró el presidente desconociendo la ley que aprobó la Asamblea en el caso de aborto por violación. Y bueno, pues la ley que tenemos vigente es una ley bastante restrictiva. Sin embargo, las medidas cautelares que han sido aceptadas por la Corte, pues ahora prohíben la solicitud de requisitos, por ejemplo. Las mujeres que nos están escuchando tienen que saber que no es necesario tener una denuncia, no es necesario tener una declaración juramentada, no es necesario tener un examen médico. Las mujeres violadas, las adolescentes pueden ir con solo su testimonio a solicitar el aborto en el sistema público y también en el sistema privado. Y también las niñas y las adolescentes no necesitan llevar un permiso de sus padres, ¿no? De sus representantes legales para solicitar un aborto. Y lo otro que está prohibido es en el sistema de salud privado es que las clínicas, los hospitales privados no pueden hacer objetores. O sea, las instituciones no tienen conciencia y quienes tienen conciencia son los Claro. médicos, las médicas, las trabajadoras, las obstetrices, que son quienes están directamente relacionadas con el procedimiento, que sí pueden objetar porque es un derecho constitucional, pero las instituciones como tales no tienen conciencia, está prohibido que se declaren objetoras. Y tampoco está permitido objeciones de conciencia colectivas. O sea, un servicio de un determinado hospital privado, un servicio de ginecología y obstetricia con todas sus trabajadores y sus trabajadoras no pueden objetar colectivamente. Un servicio de ginecología y obstetricia, por ejemplo, está prohibido. Entonces, ese es el proceso, esas son las medidas que la Corte Constitucional ha aceptado, son temporales hasta que resuelvan las demandas de inconstitucionalidad, que ya resuelven el tema de fondo, ¿no? Que es que la ley que elaboró el presidente a espaldas del proceso que mandó a construir la Asamblea, pues él no lo aceptó. Claro, como es colegislador, hizo su propia ley. Pero la Corte tiene pendiente resolver eso y lo tendría que hacer ya. Claro, claro. Ahora, vamos a partes más específicas que pueden generar problemática, Virginia. Por ejemplo, salud y vida. Usted tiene que presentar, me imagino, un diagnóstico médico de que en efecto su salud como futura madre se ve afectada y por lo tanto acude al aborto. Y en el caso de violación, ya lo dijiste, pero sin embargo me parece que es bueno aclarar. Y en el caso de violación hay que demostrar, porque le van a exigir, demuestre que ha sido violada. Me parece que son dos aspectos medios claves. Sí, pero A ver.
En el Ya. primer caso del diagnóstico de que estoy mal de salud y mi vida corre riesgo, mi salud corre riesgo. Ujú. O sea, la mujer no tiene por qué demostrar eso, porque evidentemente hay un sistema de salud, hay un equipo de salud que va a diagnosticar eso, Claro. va a decirle a la mujer, usted señora que tiene un cáncer o que tiene una insuficiencia renal o que tiene lupus eritematoso, una diabetes descompensada, usted está corriendo riesgos Claro. con Claro. este embarazo. En este caso, le informo que el aborto es legal y que usted podría decidir si continúa o no con el embarazo. Eso es un derecho de la mujer, ser informada de los riesgos que corre, porque ella misma no puede saber los riesgos que corre. Entonces, en ese sentido, es el sistema de salud el que le tiene que informar. Y de hecho no le informa, porque Por eso. se sabe que hay casos, bueno, se sabe que entre la tercera y cuarta causa de mortalidad materna están precisamente las enfermedades preexistentes. Entonces eso da cuenta que hay mujeres que mueren porque no han sido informadas adecuadamente, porque no han sido apoyadas adecuadamente en el proceso este de decidir por su salud, ¿no? O por riesgo de vida, por eso se están muriendo. Ajá. Entonces, ahí hay un tema muy concreto que es que las mujeres que están en esta situación tienen derecho al diagnóstico. Y el derecho al diagnóstico tiene que ver con que tienen que tener información de todo lo que significa, los riesgos que tiene, las posibilidades o no de tratamiento. Y si la mujer, a pesar de toda esa información, eh, decide finalizar el embarazo, pues no es que la van a dejar suelta, tiene el derecho a ser apoyada, Claro. tratada, medicada para que no le vaya a pasar nada. Pero si a pesar de eso, como ya la mujer ha sido informada, sucede que se complicó, que le quedaron secuelas o que se murió, es algo que la mujer decidió, pero decidió porque se informó, Claro. Eligió. no porque le dejaron suelta. Ujú. Entonces, y en el caso de violación, hay que aclarar que el sistema de salud no es ni la fiscalía ni es la comisaría, no tiene por qué la mujer ir al sistema de salud a demostrar que fue violada. Ella va a solicitar un servicio que es una prestación de salud pública y el sistema de salud le tiene que atender. Lo que sí tiene que hacer el sistema de salud es notificar a la fiscalía que hay este caso de una mujer que ha solicitado o una persona que de imposibilidad de gestar que llega violada y está embarazada y tiene que notificar a la fiscalía, ¿no? El tema es que las mujeres debemos ser sujetas de credibilidad, o sea, era absolutamente humillante y terrible de parte del presidente que le pida a una mujer, a una adolescente, que demuestre y que se posicione en que sí fue violada a través de una declaración juramentada. La declaración juramentada era para eso, para declararme que no soy mentirosa y que a través de una declaración juramentada aseguro y doy fe de que sí he sido violada o la denuncia. Son obstáculos, son trampas que se puso en la ley que elaboró el presidente. Entonces, y eso contraviene con las disposiciones de la Corte que mandó elaborar una ley que sea fluida, que determine el mejor escenario de acuerdo a las necesidades de las mujeres en el país. Las mujeres de la ruralidad, por ejemplo, no tienen acceso a una notaría, están lejos de una fiscalía. Y ya sabemos cómo funcionan las fiscalías del sistema de administración de justicia. No es que la mujer va, dice quiero denunciar una violación y inmediatamente le atiende. Sabemos de muchísimos casos que las mujeres van luego de haber sido violadas y no las atienden, no las apoyan, les llaman de vuelta, les vuelven a pedir su testimonio, las revictimizan. Entonces, además, muchas de estas mujeres probablemente iban con una denuncia de su pareja, porque los esposos, las parejas también violan, o la denuncia del padre que le violó a la niña, a la hija, o del abuelo que le violó a la nenita. O sea, es prerrogativa de la víctima decidir si quiero o no denunciar. Ujú. Si no Ah, quiero denunciar, el sistema solo no me tiene por qué obligar para acceder a un aborto. ahora vamos Y eso es lo que...
Abogado del Ya, diablo, Virginia, permíteme. sí. Embarazo no deseado, y esto van a argumentar los denominados grupos por vida, pro vida. ¿De hablan? Ah, claro, van a decir embarazo no deseado y entonces me invento de que me violaron y entonces voy al aborto, accedo al aborto. ¿Cómo se va a enfrentar esta reacción que evidentemente va a haber? Porque tú lo sabes, va a haber, va a existir. A ver, Ujú. te voy a demostrar con un poco de cifras. En el sistema Ajá, de salud, al sistema de salud llegan cada año alrededor de 10.000 o más mujeres que llegan con complicaciones de aborto. El aborto en el Ecuador y en el país y en Latinoamérica y en el mundo, eh, de alguna manera se ha hecho más accesible porque las mujeres abortan con medicamentos, las mujeres entran a la ah, página web sí, sí, de cualquier página web, saben la información y abortan. Unas lo hacen con información adecuada, otras lo hacen con información inadecuada. Entonces, las mujeres no tendrían que acudir a la mentira de que han sido violadas para abortar. Eso se demuestra con el montón de mujeres que tienen complicaciones y que van al sistema de salud para, eh, em, para resolver su problema, para resolver y para finalizar su proceso. Lo otro que es importante es muy estigmatizante y es duro en general para las mujeres ir al sistema de salud a mentir que han sido violadas y que quieren un aborto. O sea, si a mí me han violado y quiero abortar, se me va a hacer muy duro ir a decir eso porque eso genera vergüenza, eso genera miedo, genera estigma. Y de hecho es muy demostrado de que eso no ha pasado en el Ecuador porque ya vamos 2 años de que hay cómo abortar en caso de violación y yo pregunto a la gente, te pregunto a ti, eh, si es que hemos visto colas de mujeres mintiendo en la ujú, maternidad o en el ujú, Hospital del Sur o no sé, en el país, colas de mujeres yendo a los hospitales a decir me violaron y quiero abortar. Eso no ha sucedido en ningún país. correcto. Ni siquiera cuando se ha despenalizado totalmente el aborto, las mujeres han ido corriendo a abortar. Peor en caso de violación. Esas son zancadillas, esas son eh, maldades de un sistema machista, misógino, que le pone a la mujer una característica perversa de mentirosa. O sea, las mentirosas en este caso seremos todas, incluidas los familiares del presidente y de todos los que están en el gobierno y en la asamblea y de los grupos conservadores. Correcto, Virginia. Una última cosa para finalizar. En términos informativos, ¿tienen ustedes algún estudio que determine qué nivel de conocimiento tiene la ciudadanía, la población respecto de que primero existe la ley y de que se puede elegir? Porque de lo contrario vamos a seguir en el oscurantismo, No tenemos un ¿no? estudio que determine cuál es el nivel de conocimiento. Partimos de una cuestión empírica de que no toda la población del Ecuador sabe. Y eso es evidente porque las mujeres que viven en la ruralidad, las indígenas que viven en comunidades alejadas de la centralidad urbana, las que viven en la Amazonía, las mujeres en situación de movilidad humana que llegan a vivir en el país y que no tienen acceso a todos los medios de comunicación, pues están en indefensión porque no saben que Claro, existe esta claro, posibilidad. claro. No hay nuevamente la responsabilidad de la muerte de mujeres o de las complicaciones de mujeres que se enfrentan a abortos inseguros, porque en los países en donde es ilegal el aborto, los abortos son inseguros. Y sobre todo, es más cruel que teniendo la legalidad del aborto en caso de violación o en las otras causales, sabiendo que existe eso, las mujeres no se han enterado, esas muertes y esas complicaciones son una vulneración a sus derechos, a los derechos más elementales, que es el derecho a la vida, ¿no? El derecho a la salud integral. Entonces, esa es una vulneración que se vive todos los días, ¿no? Y que las mujeres en situación de pobreza, las más vulnerables, que son todas estas mujeres, niñas, adolescentes pobres, porque esto les pasa a las mujeres pobres, o sea, Claro, porque la de clase sí, media y sí, la de clase alta tienen la información, tienen la plata para abortar, incluso teniendo vergüenza, abortar en el sistema privado, en donde no la van a ver
pero las pobres tienen que ir al sistema público y si no saben que hay cómo ir al sistema público, no lo van a hacer y se van a complicar o van a ser obligadas a continuar con un embarazo producto de un crimen, que es una crueldad Sin duda, también. sin duda, sin duda. Gracias, Virginia, por habernos acompañado en esta interesantísima y esclarecedora entrevista. Hasta pronto. Ok, gracias también. Que te vaya Buenas muy tardes. bien. Virginia Gómez de la Torre estuvo aquí en Punto Noticias. Volvemos. Punto Noticias. Somos el otro relato. Bien, 12:57 minutos. Estamos ya en la parte final de nuestro informativo.